las áreas críticas, donde la estimación del peso es como que rapidín, ¿ya? Se ha visto que la obtención del peso salió 3.200 en la eco y salió con 3.900 en la cesárea, ¿no? Cuando uno revisa la evaluación, se va a la imagen. Entonces, la imagen no cumple los criterios de calidad, ¿ya? Cuando hemos hecho ecografía, y la vamos a hacer ahorita, cuando hacemos los planos estrictos y hacemos con la fórmula de 3 variables o la fórmula de 4 variables, a lo mucho variará, pues, ¿cuánto? 20 gramos, 30 gramos, o sea, naca la perinaca. Entonces, en general es más de impacto la baja calidad en los reparos biométricos que la fórmula de estimación del peso, ¿no? Por eso que algunas organizaciones dicen, usted puede seguir usando la Halo 4 o la Halo 3, porque las dos son mejores que las demás y numerosas que existen, ¿no? Pero en el DBP, por ejemplo, ya se ha mostrado cómo miden un DBP mal, porque el asincretismo favorece eso y el reparo biométrico es difícilmente obtenido en esas edades. La población peruana tiene latinoamericana tiene un fémur más corto que el Halo, que el anglosajón. Sí. Y la primera justificación es que la técnica de medición es diferente. Hadlock incluyó el trocánter, ¿ya? Esa es la primera justificación. Y la segunda justificación es que, pues, por etnia tenemos un fémur significativamente diferente, pero no tampoco tan abismalmente pequeño. Conversando con un grupo de Alemania, le hacíamos la pregunta, al término de sus embarazos, como ustedes son tan grandotes, ¿sus bebés pasan los 4 kilos? No. ¿No? 3.600, 3.700, 3.500. Ahora, ¿ustedes, verdad que en la ecografía ven a sus fémures al término de 80, 85, 89? No. ¿No? Claro que no. Claro que no. O sea, dentro de la matriz, dentro del útero, hay cierta concordancia y no abismalmente diferencia entre los fémures, porque si no diríamos que las señoras de Shipibo-Conibo que vienen con su gestación, tendríamos que a las 40 semanas decirle, señora, su bebé tiene un fémur de 55 o 60, ¿no? No, lo encontramos de 69, de 71, 72. Y por otro lado, a la paciente que mide 1,80 m le decíamos, ni le mida fémur, no, nada más ponle 80. Falso. A lo mucho está en 72, 73. Es decir, dentro del útero hay cierta correspondencia. Por eso que algunos alegan de que diferentes etnias crecerían semejantemente dentro del útero. Una vez que salen fuera ya pues se alargan, ¿no? Entonces, la medición del fémur en nuestra población que hacemos rutinariamente al término está entre 70 y 74 milímetros al término, ¿no? Sale fémur corto, menor del percentil 5, sí, porque lo comparamos con la tabla de Hadlock. Y la tabla de Hadlock, pues, como les digo, miden incluyendo el trocánter mayor. Y si lo comparamos con la tabla de Intergrowth, que solamente mide diáfisis, ya no hay tanta diferencia, ¿no? Ustedes van a ver, revisen las tablas de Intergrowth, ¿no? Entonces, actualmente se incluye solamente diáfisis, no se incluye trocánters, ¿ya? Y el estudio de la doctora Krampel acá en población peruana encontró que sí, pues a nivel del mar el fémur es unos 3, 4 milímetros en promedio menor que el de la población anglosajona, ¿ya? Pero no exclusivamente la tabla de Halo, porque la tabla de Halo está súper agrandada por la inclusión del trocante, la forma de medición fue diferente, ¿no? Por eso que actualmente la definición de fémur corto es menor de percentil 3, ¿no? Antes decían menor de 5 fémur corto. Ahora ya es uniforme que menor de percentil 3 o 2.5 lo asuman como fémur corto, ¿no? Pasemos a lo que es calidad en Doppler. Esta es una paciente, mire, soy una gestante de 36 semanas con un Doppler patológico. ¿Podría preguntarle algo? Envíeme a mi WhatsApp. Muchas gracias. Solo tengo foto del resultado del Doppler.
Dice umbilical 0,93 normal, IP cerebral 1,78 normal, uterinas 0,99 mayor del percentil 95, ductus 1,16 mayor del percentil 95. ¿Ya? Monitorizar tensión arterial, evolución en las 38. ¿Qué más? Según mi experiencia y realidad, en que más del 50% de las ecografías son de mala calidad, no puedo confiar en la medida del ducto venoso hasta no ver la foto que en realidad sea el vaso medio, ¿no? No puedo decirles lo que a veces se comenta. En los webinars le dicen, doctor, le presento un caso. Al doctor Grataco le dice, doctor, le presento un caso, 38 semanas con percentil 7 o el ducto venoso 1,16. El doctor Grataco no va a pensar que nosotros hacemos mal Doppler, ¿no? Te dice, pues termínalo, tienes ducto venoso alterado, termínalo, ¿no? Pero en realidad, pues la realidad nos muestra que hay que ver la imagen, si no, no podemos decir que tenemos que hacer tal manejo. Y se está investigando el riesgo de muerte, ella encontró eso, ¿no? Confío en que le hayan evaluado con dificultades técnicas, ese vaso y su bebé vaya bien. Su angustia puede atenuarla si pide la evaluación otro equipo de salud. Entonces tengo que sugerirle que le evalúe otro equipo de salud. El próximo martes me repiten, tengo fe en que mi bebé vaya bien, le reteo a mi mamá. Gracias. Hola doctor, espero se encuentre muy bien. Le escribo para contarle que como bien me dijo, logré que me repitieran el Doppler y salió todo normal. Y ayer nació mi niño, gracias a Dios, está muy bien. Qué bueno, madre, felicidades, muchas gracias. ¿No? Entonces, casos de la vida real que ocurren en no sé qué país era, México creo era. Entonces, ¿por qué hay que tocar estos temas? Calidad biométrica, calidad anatómica, calidad de optimización, calidad en Doppler. Porque estos reportes se siguen generando aún. Esta paciente dice 41 semanas, peso en percentil 37, Doppler normal, no circular de corona del cuello fetal, umbilical 0,89, cerebral 2,66, porque ahí dice 2,66. Y ustedes están viendo que esta cerebral tiene una diástole amplia, casi se parece a una arteria umbilical, ¿ya? Que no está bien delimitado en la medición, el trazo no está bien delimitado, tiene una claridad muy pobre, no es blanquita, ¿ya? Pero así se generan. En admisión, acude por disminución de movimientos fetales. El curso, luego del Doppler reportado normal, pasa a test estresante con resultado patológico. Desenlace cesárea de emergencia por trazado patológico 3810, adecuado, Apgar 89, líquido meconial fluido, ¿no? Entonces, cuando hacemos investigaciones de bases de datos, solamente ingresamos al reporte, ¿cierto? El reporte dice eso, Doppler normal. Y uno se pregunta, ¿y por qué cesárea de emergencia? Que es un desenlace adverso en algunos ámbitos. ¿Por qué hace internamiento en cuidado intensivo por SALAM, líquido meconial, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué hace un test estresante patológico? Entonces concluye, en base a mi revisión sistemática de 1.200.000 reportes, concluyo que el Doppler no aporta NACA a la perinaca. Y así hay estudios. La OPS ha hecho estudios de Doppler y ha concluido de que al momento el Doppler no aporta en la disminución de la mortalidad perinatal. ¿Por qué? Y en sus justificaciones dice, un gran segmento de las evaluaciones pudieron ser hechas en países de bajos recursos, donde la calidad puede ser cuestionable y por ende puede explicar estos resultados, ¿no? Este otro reporte dice, percentil 33, 31 semanas, cerebral media conservada, 2,37, umbilical mayor de P95, 2,89, igual que dice acá, 2,89, se evidencian contracciones uterinas durante evaluación, ¿ya? Y vemos esa onda ahí, que tampoco cumple los criterios, como vamos a ver. Luego de Doppler reportado anormal, se hospitaliza, eco al día siguiente, Doppler normal. Desenlace, al quinto día, cesárea de emergencia, por trazado patológico, 2,210 kilos. ¿Ya? Entonces, ese Doppler en realidad estuvo normal, ¿ya? El umbilical por lo menos. Entonces, si es que se alteró al quinto día, al quinto día, quizá esa paciente entró a una coriomionitis, ¿ya? Posible, y ese bebé no va a tener manifestaciones hemodinámicas en la arteria umbilical, no tiene nada que ver la arteria umbilical, pero sí en la cerebral media, que para el día quinto quizá ha estado alterado, ¿no? Esta otra paciente, 35 semanas, oligoamnios, Doppler umbilical 1,13 y cerebral media dentro de los valores normales para
1.33, 35 semanas. Miren la forma de medición, el trazo, no cumple los criterios que vamos a ver. ¿Ya? A veces mide solamente una onda. La recomendación siempre es 3 o más ondas. Antes la ISO decía 3 a 5 ondas. En la última publicación dice de 3 a 10 ondas. Claro, porque al tener más ondas podemos advertir la variabilidad. Si tenemos solamente una onda no sabemos cómo está el resto y no advertimos la variabilidad. Ecografía reportada normal, se pasa a NSD a las 6 horas y el resultado anormal. Cesárea emergencia por distrés, 3014, percentil 30, 8.9, meconel espeso, cordón nucal doble. ¿Ya? Igual, o sea, no podemos confiar en valores que no sean bien tomados. Para cortar, ayer tuvimos una discusión casi junta. Uno de los colegas me dice, ¿qué hacemos con ese casito? 34 semanas y RCU, la umbilical, la diástole disminuida y la cerebral está alterada, 0.9, con ritmo aórtico reverso, IFI 3, ducto venoso de percentil 80, 0.65. Entonces le digo, mira, si tiene eso, algunas entidades recomiendan control todavía, porque algunas no usan ritmo aórtico, ¿sí o no? ¿No? Otras ven el ratio cerebro-placentario, no la cerebral media. ¿Ya? Otros usan el ducto venoso no categórico porque a esa edad ya es un bebé a término, casi a término, 34 semanas. Entonces, yo le digo, yo lo terminaría, pero le indicaría un NST para agregar valor predictivo positivo, ¿no? Ah, y el bebé es T21 con cariotipo, ¿ya? Y no tiene coartación de aorta, ¿ya? Entonces, y viene otro colega y dice, no, pero la cerebral le acabo de tomar y está 1.6, normal. Ahí sí nos descuadró, ¿no? Y no tiene ritmo reverso. Ahí nos descuadró. Entonces, ¿qué hacemos con un bebé con T21, percentil 5, 6, con umbilical ligeramente aumentada y cerebral normal, ducto venoso normal, ritmo aórtico normal, en una ecografía que previamente dice todo alterado? Entonces, lo que queda es, vamos al sitio, ¿no? Fuimos al sitio, le comienzo a evaluar y le digo, mire, la cerebral media sale 1.5, pero en ese momento la frecuencia cardíaca es 118. ¿Ya? A ver, esperemos. 140, 145, 150, ya. 1.13, 1.0, 1.11, 1.12, 1.0, 34 semanas. Eso es dilatado, significativamente dilatado para las 34 semanas. Vamos a salir ritmo aórtico en ese momento, la primera medición, el bebé respiraba, la primera medición se ve una ductus arterioso. Y el colega dice, a ver, está normal el ritmo aórtico. Entonces lo quedamos mirando, ¿no? Y le decimos, ese no es el ritmo aórtico, ese es el ductus arterioso, ¿no? El colega estaba viendo el ductus arterioso. Le seguimos midiendo y con la muchachada atrás, entonces vimos que era el ritmo aórtico reverso. Entonces, todo depende de cómo reportes y lo otro, si es confiable lo que vas a reportar. Porque en base a eso podemos hacer manejos como estos, ¿no? Por ejemplo, resistencia aumentada de la arteria umbilical reportada anormal, 1.45, feto prematuro, con sugerencia de terminar gestación. ¿Ya? Vean ahí las falencias que están ocurriendo, vean que el filtro está muy alto, miren el filtro, vean la línea negra que se ve abajo, entre el espectro y la línea de base, el filtro está en 213, está muy alto, eso genera que se corte la diástole, que son los flujos de baja velocidad. ¿Ya? Por otro lado, hay ondas que tienen mayor diástole que otras que tienen menor diástole, por tanto se debe estar respirando. La onda es de tamaño muy pequeño, no es el 75% más, por lo tanto no permite advertir esas diferencias. Ecografía de control objetivo normalidad de umbilical IP 0.9, parto normal 5 semanas después. Entonces son realidades que existen y son independientes muchas veces del evaluador y del equipo. Es decir, no, eso ocurre solamente con gama baja. No, ocupe con gama alta y súper alta, ¿no? Estos son casos de la vida real también. Este paciente reportado como ductus venoso, y ese no es el ductus venoso, ¿no?
Esto reportado como istmo aórtico normal, y eso no es el istmo aórtico, ese es el ductus arterioso, ¿ya? Que entraron a cesárea de emergencia con un reporte que decía istmo aórtico normal. Y ese es el ductus arterioso. Y está este mal trazo, donde ven que están mal delimitados los calipers, informada como redistribución de flujos y signos de hipoxia a las 23 semanas, ¿no? Entonces, un grupo de pacientes llega en esa situación, ¿ya? Y es difícil a veces decirles, cuando vemos la foto, decirles, señora, tranquila, no se preocupe, nos ha tocado. A veces poder auditar, poder decir que esto está mal tomado, nos lleva a tener la confianza de decirles, señora, espera un ratito, la voy a evaluar después, porque algunas me ha pasado, le he dicho, venga al día siguiente, y al día siguiente, doctor, estoy viniendo con mis primos. Él es abogado y él es médico emergencista. Ah, bacán, chévere, le digo, ¿no? Pasen todos, ¿no? Entonces, como vino así, de frente le medí el vaso en mención. Mire, 2.0. ¿Cuánto decía ayer? 1.0. Ya, mire, 2.0, 2.11, 2.3, 2.4, 2.5, 2.2, ¿no? Entonces ya, objetivamente, delante de los residentes que son testigos, ¿ya? 6 residentes, le digo, ve señora que le dije ayer que eso estaba normal y que estaba variable, ahora estamos objetivando que verdaderamente está normal. Ahora sí podemos seguir evaluando el resto. Ah, la señora, ¿no? Y al final, doctor, disculpe, sí, pues, pero así me dijeron, ¿no? Entonces, yo decía, uy, ¿y si no estaba alterado? ¿Mm? Y la noticia buena, que es factible cambiar esta realidad. Eso es lo bueno, o sea, es recontra fácil cambiar esta realidad. Mi experiencia, yo cuando llegué el año 2004 a la residencia, lo vi el doctor Shimabukuro, lo conoces al doctor Shimabukuro, hacer una ecografía, y yo, así temeroso, decía, aprenderé a hacer ecografía algún día, ¿no? Franco, así, esa fue mi palabra y mi expresión. Y me fijé y me dediqué pues desde chibolito a ver todo esto, ¿no? Estas son las publicaciones que han estado tocándose, en el cual hasta el momento la calidad era vista como subjetiva. No que debes hacer bonitas ondas, pero no había un parámetro objetivo. El único objetivo era Fetal Medicine Foundation a través de los criterios para primer trimestre. Ducto venoso, flujo tricuspidio, translucencia nucal. Eran criterios objetivos que ellos con una lista de chequeo, uno mandaba su imagen y te la rebotaban. No pasa, ¿no? Entonces eran los únicos que tenían una lista de chequeo objetiva. Ahora se ha presentado esto, el doctor Ruiz Martínez y el grupo hizo esta presentación que ha sido traducida con 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables. Y el grupo de los doctores Rogelio Cruz, creo que también está el doctor Hernández, el doctor Cafichi, han hecho a ver si es verdad esta propuesta, ¿ya? Han hecho una revisión controlado con eso, que lo han ampliado para la umbilical y la cerebral media, y encuentran que dice la concordancia intra e interevaluador fue sustancialmente buena. Y este estudio dice no evalúo fiabilidad, es decir, la confiabilidad. No, yo sé que ese valor está bien, está medido, sí, y que cuando la medio otra persona y ha hecho esa escala, han concordado, sí, es decir, es concordante esa escala de medición, esa escala de evaluación. Pero la pregunta es, ¿y es verdadero ese valor? O sea, ¿es confiable ese valor? Ellos no han evaluado eso. Sino la conformidad del sistema de puntuación. Entonces yo estaba aplicando esto en las pacientes que llegaban. Cogía un reporte con las imágenes y aplicaba esto. Entonces decía, no, pero esto no detecta que esta medición está mal. No me permite detectar que esta medición está mal. Lo que ustedes han visto anteriormente no permite detectar la totalidad. Entonces, propusimos algo que lo hemos presentado en el Congreso y que conversando con la gente ya nos dan cierta razón en el sentido de que no ha estado siendo considerado. Por ejemplo, pacientes con bloqueo atrioventricular de primer grado que tienen algunos síndromes de Down y que su frecuencia cardíaca está en 118, 120 latidos por minuto, le hacen un IP umbilical y le encuentran 1.4 y le dicen, culmine esa gestación. Y la gente asume de que tiene una resistencia placentaria aumentada y que tiene pues un problema de que va a predecir muerte.
y lo culminan. Cuando debemos saber que eso es un factor de confusión por una disminución de la frecuencia cardíaca que genera una diástole menor y un IP mayor. Y ese bebé no se va a morir nunca por nunca, o por lo menos en esos intervalos, ¿no? Entonces incluimos esto, 7, el volumen de muestra y el factor de confusión. Es decir, que, no haya, que las ondas sean uniformes a intervalos regulares, sin bradicardia, taquicardia, aceleración, desaceleración, movimientos corporales o respiratorios. Uno diría, no, pero ¿qué va a haber eso en tus evaluaciones? ¿No? Sí hay, ¿no? Sí hay. En el Congreso estábamos rajando porque un eminente profesor presentó un Doppler en el cual decía, este bebé hizo tal alteración y lo tuvimos que culminar. Y yo le digo a mi compañero, le digo, pero él está respirando, ¿no? O sea, las ondas no son confiables. Entonces, ay, doctor, pero es que en las mejores casas ocurre, ¿no? Sí, pues, pero genera incongruencia en los resultados. El filtro adecuado. Ustedes han visto el efecto del filtro en esta paciente en la cual corta la diástole y genera un IP alto, porque hay máquinas que lo generan. Y el valor confiable, cuando cumple al menos 3, 5 y 8. La claridad de la imagen con una buena delimitación del trazado, que sea automática, no sea manual. ¿Ya? La 5, que incluya 3 a más ondas, porque una sola onda no es sinónimo de las 10 que pudieran haber, excepto fuera evidente que todas tuvieran exactamente el mismo tamaño en la sístole, en la diástole, ¿no? Y el 8, que no haya factores de confusión. Entonces, en base a eso, hicimos esto y lo aplicamos para umbilical, cerebral media, y obtuvimos esos resultados. Para umbilical, 27% mala calidad, 50% aceptable, y buena calidad solamente un 22%. ¿No? Y para cerebral media, más todavía, mire, mala calidad, 50%. Es decir, alrededor de un 22% tienen buena calidad según esos criterios objetivos de calidad auditoría. ¿Ya? Las uterinas no hemos evaluado porque no se suele mandar en la fotito. ¿Ya? No se suele mandar en la fotito. Entonces, lo que hemos pedido, yo les he pedido a los residentes, le digo, no sé si hay algún residente acá de la maternidad, le digo, por favor, déjame auditarte, por favor. Imprime la fotito, ¿no? Déjame ayudarte, ¿no? Si no, yo no voy a poder decir si está bien tomado o mal tomado. Solamente voy a ver un valor. En otros países, en otras entidades, saben ustedes que no se imprime la foto, ¿cierto? ¿No? Solamente se manda el reporte, ¿no? Entonces, no podemos decir que ese valor esté bien tomado. Hicimos la publicación en la cual mencionamos y agregamos lo que debemos lograr. El sitio anatómico y magnificación. Miren ahí la arteria umbilical magnificada a más del 50% de la imagen de la pantalla. Denle el 80%, denle el 90%, porque cuando ustedes van a medir el pulsado, se va a partir en dos. Y la imagen en color se va a achicar. Por eso les digo, denle la mayor magnificación. La umbilical, tenemos la cerebral, ya no se suele sugerir que se vea el polígono de Willis, sino el vaso en mención. El vaso en mención es la cerebral. Ya no me interesa el polígono de Willis que se vea, sino el vaso específicamente. En el ducto venoso, que se vea igual el istmo, la porción proximal del ducto venoso. Si se mide muy cercano al corazón, transmite las presiones del corazón y genera ondas que pueden tener un UIP ligeramente mayor al del nivel ísmico. ¿Ya? El istmo aórtico, sugerimos abandonar el corte sagital, porque es el corte que genera más fallas. Por el tiempo de Jean-Claude Furon, en algún momento alguien dijo que era el mejor, pero es el menos reproducible, lo han concordado entidades como Barcelona, por ejemplo, es el menos reproducible del sagital, el más reproducible es el 3 vasos tráquea, porque es un corte obligatorio. Al evaluar el corazón, ustedes 4 cámaras, salida de la aorta, 3 vasos tráquea, ¿no? Todos lo van a tener que hacer. Y mantener la verticalidad, es decir, el ángulo lo más cercano a 0 grados, el arco aórtico. Ya sea mirando hacia abajo, mirando hacia arriba, el istmo aórtico o el arco aórtico transverso. El istmo aórtico en el corte sagital, acá se ve bien bonito, ¿cierto? ¿Ya? Pero hay de 100 evaluadores, quizá hablando en el tercer trimestre de impacto, en el tiempo de impacto, ¿no? Será pues uno lo logrará,
uno de los 100, ¿no? Entonces es muy difícil y se suele confundir. Ese ducto venoso, ese istmo órtico que les presenté que decía normal, fue captado en el corte sagital. El evaluador pensó que apuntó, me dijo, cuando yo hablé con él, no, es que yo apunté en el istmo órtico y por eso yo estoy seguro que es el istmo órtico. Es que cuando él apunta, es como decir, este es el tres vasos, fácilmente se diferencian. Le apunta a uno, le apunta a otro. Pero en el sagital se ven así, uno detrás del otro. Y el bebé respira, respira, y está en ese movimiento. Y la máquina, todas las máquinas, absolutamente todas las máquinas tienen un tiempo de retraso. Uno le da, le apunta, y cuando le da, hay un microsegundo de retraso. Y le va a dar apuntando al limo, y de pronto el bebé respiró, captó el ductus arterioso, ¿no? El tres vasos tráquea. Sí, el tres vasos tráquea. Ese es el recomendado actualmente. Y la uterina, pues, en el cruce aparente y por encima o por debajo, mientras sea el tronco principal, no hay diferencia significativa. Las diferencias que se han encontrado es porque si yo le mido acá a las 14,05 con 20 segundos, la frecuencia cardíaca de la mamá estaba en 70, porque estaba tranquilita. ¿Ya? De pronto lo mido después de unos 20 segundos, la mamá dice, doctora, quiere acá, ¿no? Se mueve, ¿no? Lo mido, de 0,9 me salió 1,12. Doctor, si hay diferencias significativas. No, para ver si hay diferencias significativas, tiene que ser tomado con las mismas condiciones basales. Así que se ha visto que no hay diferencias significativas. Y cuando encuentran diferencia abismal, es porque han medido arcuatas al final y no la uterina en realidad, ¿no? Por eso que por encima o por debajo, 1 centímetro por encima, 1 centímetro por debajo del cruce. El sitio anatómico en la magnificación, por ejemplo, ahí estamos en el sitio anatómico, se selecciona el ángulo, el zoom sectorial, este sector, y luego se magnifica ahí para ver el polígono de Willis, ¿ya? Y sobre eso ustedes pueden quedarse con el vaso en mención específicamente, ¿ya? Entonces, todo eso lo podemos ir optimizando, podemos dar más zoom a la imagen superior, modificar más el PRF. La claridad, proponemos estos grados de claridad. En el 0 no clara, 1 poco clara, 2 clara, 3 muy clara, no contaminada, y acá sí está contaminada. Eso se genera cuando ajustamos la ganancia del pulsado. Y también podemos modificar, les decía, el rango dinámico, como vamos a ver en las prácticas. La claridad de la onda y el trazado. Una onda poco clara genera que algunos equipos no capten bien y lo delimitan como quieren la máquina, ¿ya? Y genera esas mediciones. Lo manual, en algún momento yo de residente, alumno, lo he escuchado, me han sugerido, pero lo que hemos visto es que lo manual falla y actualmente no está recomendado lo manual, ¿no? Es un caso excepcional cuando el espectro que uno vea dice, cerebral media tiene una diástole tan pequeña que debe ser o 1,8 o 1,9 o 2,3 o 2,4, 2,5, todos son normales. Bueno, dale manual. Si te equivocas de 1,8 a 2,3 es lo mismo, ¿no? Pero en otros casos sí impacta, ¿no? El ángulo de insonación también se recomienda menor de 30 grados, es la recomendación universal. Mientras más cercano sea a 0 grados, representa la verdadera velocidad, ¿ya? Entonces, la velocidad de barrido, le decía actualmente, de 3 a 10 ondas, ¿ya? De 3 a 10 ondas incluidas en los calipers de medición. Y eso tiene relación con el objetivo de captar la variabilidad entre onda y onda, porque muchas veces tenemos un espectro de 10 ondas, de 15 ondas, que todas las vemos semejantes. Comenzamos a medir una por una. En una, 1,0. En una, 1,05. En la otra, 1,03. En la otra, 1,09. O sea, cualquiera de esas varía en ese rango, pero son cuestiones circunstanciales en que una de las 10 son idénticas a las otras. Entonces ahí puede magnificar la velocidad, cambiar la velocidad, que se vean 2, 3, 4, ¿no? Volumen de muestra adecuado al tamaño del vaso. En el primer trimestre, el volumen de muestra que pase los 2 milímetros es la fuente de confusión de que sean informados ducto venoso reverso, cuando en realidad son normales, porque capta la vena hepática, se capta a nivel bajo.
y se informa ducto venoso reverso, cuando en realidad el volumen de muestra amplio ha generado que se capte la vena hepática y no sea reverso en realidad ese ducto venoso. Y el PRF y línea de base, ondas con tamaño que ocupen un 75% del eje Y. Siempre me preguntan, doctor, ¿qué PRF uso? 4.7, 4.5, 46 centímetros por segundo. Yo le digo, mira, en mi experiencia, yo voy hacia que logre un tamaño de onda 75% o más. ¿Ya? No se dejen de llevar por el valor numérico, sino al generar un tamaño de onda. Si ustedes bajan el PRF, la onda se hace más grande. Si ustedes suben el PRF mucho, la onda se hace muy chiquito en el espectro. Y en el color, si suben el PRF, baja el aliasing, desaparece el aliasing, ¿no? Y si bajan mucho el PRF en el modo color, para captar vasos de alta velocidad, genera mucho aliasing, mucha contaminación. Se ven de diferentes direcciones. Miren, este es el aliasing. ¿Qué es el aliasing? Viene de alias, un término de origen francés. Alias, tu chapa, tu mote, ¿no? Sobrenombre, apodo. Es decir, falso. No es el nombre, es falso, es ambiguo. Entonces, el Doppler ve velocidades, direcciones, sentidos. Entonces, ¿se acerca o se va? O sea, azul o rojo, ¿cuál es esto, doctor? Mire, no, es alias, no sé, esto es falso. En el modo color, aliasing significa que no me da información verdadera de la dirección de ese flujo, ¿ya? Con exageraciones en un mismo punto de velocidades que se van, como el azul, por ejemplo, y que se acercan, como el amarillo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy usando un límite de Nyquist, es decir, un umbral, como decir por acá, muy bajo, para un vaso que tiene más velocidad, como yo, por ejemplo. Para yo caber en ese umbral, si tengo alta velocidad, ¿qué tengo que hacer? Subir el límite de Nyquist. Subo el límite de Nyquist. Y ahora entro bacán, ¿ya? Y no me represento en los dos lados, como acá, por ejemplo, que tiene un límite de Nyquist muy bajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá, por ejemplo? Maniobra, baja la línea de base y sube un poco el PRF. Al subir el PRF, sube también el límite de Nyquist o sube el umbral para que pueda caber ese vaso sin generar ambigüedad o sin generar representaciones espectrales ambiguas también que se acercan o se alejan, es decir, por sobre la línea de base o bajo la línea de base. Entonces, ¿cómo corregir el aliasing? Uno, aumentar el PRF de escala para aumentar el límite de Nyquist. Ténganlo fijo. Dos, disminuir la frecuencia de traductor. Baja la frecuencia máxima sin necesidad de cambiar la frecuencia de muestreo, por ejemplo. 3, aumentar el ángulo de insonación. Claro, si yo, por ejemplo, tengo un vaso con alta velocidad y quiero que entre en mi pantalla, es porque lo estoy captando en su máxima expresión, es decir, el ángulo está en 0 grados. Entonces, ¿cómo hago que ese espectro sea más pequeño? Aumento el ángulo para captarlo en ese ángulo, 60 grados, 40 grados, ¿ya? Que tiene alta velocidad. Y en el espectro se va a achicar, ¿ya? Otro, disminuir la línea de base. Si ese espectro no tiene componentes retrógrados, no me interesa la parte de abajo, solamente me interesa el componente anterógrado. Entonces bajo la línea de base y eso me va a permitir tener mayor espacio sobre la línea de base para incluir ese espectro. Lo otro también usan el PW sin color, ¿ya? Identifican el vaso bien bacán, le quitan el color y ahí le dan expulsado. Algunos equipos eso optimiza fácilmente, permite tener un espacio más para la inclusión del espectro. Y los factores de confusión. Miren cómo afecta diástole menor, mayor, diástole menor, diástole menor, ¿ya? La medición a diferentes frecuencias genera diástoles diferentes. El Doppler es una evaluación que debe hacerse en estado basal, ¿ya? Libre de aceleraciones, libre de desaceleraciones, o si las tiene persistentemente, como una bradicardia, por ejemplo. Hace 2 semanas en emergencia llega, doctor, tenemos un paciente con 100 de frecuencia cardíaca y Doppler alterado en la umbilical. ¿Cuántas semanas tiene? 33. Ya le digo, hospitaliza, la mandas para acá. No, doctor, queremos que vaya a emergencia porque ya la están preparando para subir a sala, como sufrimiento.
Entonces le digo, no, ese debe ser un bloqueo atrioventricular de primer grado. Y efectivamente era un bebé con trisomía 21, que tenía 110 de frecuencia cardíaca. Ustedes miran a cualquier bebé que entre en desaceleración o entre en bradicardia y miran el Doppler. Les va a salir en un rango anormal. Entonces les va a llevar a pensar de que ese bebé está haciendo resistencia placentaria aumentada y les va a inducir a culminar el embarazo. Entonces hay que tener precaución. La aceleración aumenta la diástole. Doctor, pero también tiene redistribución de flujos porque la cerebral me salió 0.9. ¿Ya? Entonces, ya, entonces es un bebé con bloqueo atrioventricular que está bien bacán y que acelera, ¿no? Tenía aceleraciones y en la aceleración le habían tomado y encontraron una vasodilatación. Luego se toma pues el Doppler dentro del intervalo basal y se encuentra que pues el Doppler cerebral está normal. En la cerebral ocurre pues, si aumenta la diástole en la cerebral, sale un valor bajo. Y ese sinónimo de cerebral con diástole aumentada o IP bajo es lo peligroso es redistribución de flujos, vasodilatación de cerebral. Pero hay que preguntarnos si eso es ficticio o es verdadero, ¿ya? Al medir el IP en sus ecógrafos, que esté ya preseteado la medición de la frecuencia cardíaca. Si no lo está, pidan a sus aplicacionistas que les incorpore en la medición del Doppler la frecuencia cardíaca, porque si no, ustedes no se van a dar cuenta, ¿ya? Idealmente medir alrededor de la línea de base, usualmente alrededor de 140. En bradicardia el IP será anormalmente alto sin representar resistencia planetaria aumentada. También hay variabilidad latido-latido, por ejemplo, ahí hay cambios de latido-latido, ¿ya? 0,80, 0,84, 0,89. Ahí no hay respiraciones, por ejemplo, hay variabilidad latido-latido. Cada latido tiene un rango diferente cuando se lo mide y genera un IP. Por eso en el estado basal el IP es promedio de 3 o más ondas, no una sola onda. Lo grosero, respiraciones, por ejemplo, miren, las respiraciones groseras generan pues diástoles mayores, diástoles menores, diástoles muy bajas, ¿ya? Que cuando se mide con el trazado genera un IP anormalmente alto, pero erróneo. Acá, por ejemplo, se mide 1.13, por ejemplo, acá, ¿ya? Pero el bebé está respirando. Entonces, siempre por ahí he escuchado, tiene dos valores, uno normal y otro anormal. ¿Cuál es el que informa? Y los residentes dicen, el que está normal. Y el asistente dice, claro, el que está normal se informa. Entonces, digo, no. Se informa el que cumpla los criterios de calidad. El que sea constante, uniforme, persistente, repetible, reproducible. No el que está normal. Puede ser un peligro reportar un valor como normal, no siéndolo normal. El conductual, la cerebral media, especialmente la porción mal distal, dicen que es más sujeta a cambios conductuales. El bebé tiene succión, tiene hipo, cambios intrínsecos como espasmos transitorios y puede ser más sujeto a los cambios. Por eso el valor que se debe informar, como digo, es el más repetible. Miren, 1143,32, la misma frecuencia cardíaca. 1.20, 46.24, 1.48, 11.49, 2.0. ¿Cuál es el verdadero? La cerebral media es el vaso más variable del feto, ¿no? Es el más sujeto a variabilidad intrínseca y el más sujeto a variación por factores de confusión, ¿no? Asumiendo eso, es el vaso con mayor sensibilidad, se dice, para detectar el feto en riesgo, ¿ya? Obviamente, pero con la mayor tasa de falsos positivos, ¿no? Estamos hablando de sensibilidad, ¿no? Ahora, cuando está verdaderamente anormal, pues es el vaso más sensible para captar el feto en riesgo, ¿no? Pero un grupo serán falsos positivos por esa variabilidad que ocurre por esos factores. Contracciones, en las uterinas, las contracciones. Primer trimestre, ¿ya? Cuando le mandan genética, doctor, ayer me mandaron una genética, una amenaza de aborto. Ucha, ¿no? Digo, tiene 12 semanas, le podrían dar una semanita más para hacer un control más
ecopresión, tract vaginal, todo, ¿no? Y la señora le voy a empezar la evaluación, me dice, doctor, no me va a hacer sangrar, ¿verdad? Entonces ya empezamos mal, ¿no? Entonces, preferible. Las contracciones en la amenaza de aborto también generan contracción uterina y generan un IP alto, transitorio y falso. Por eso también hay que medir y usar el valor más bajo que se obtenga en las uterinas, especialmente, ¿no? Porque así alteramos las predicciones. Le ponemos resistencia aumentada uterina con riesgo de preeclampsia y al final la señora tiene 2 hijos, nunca ha tenido preeclampsia, le dan aspirina, le cae mal y al final, ¿no? Se cae el algoritmo predictivo. Casos de auditoría. Calidad buena, ¿ya? Cumple los criterios. Calidad buena. Con Minray, con el Cherry. Calidad buena. ¿Ya? Uno podría decir, no, es que no se ve tan bonito, el colorcito está más bonito con el otro lado, ¿no? Entonces, mientras cumplan los criterios objetivos, ¿ya? Hay colorcitos bonitos que no cumplen los criterios objetivos, ¿ya? Acá sí, ¿ve? ¿Ya? Calidad mala. RCU, meconio espeso, doble cordón nucal. Esto, ecógrafo con alto y muy alto costo y complejidad. Mala. Acá, buena o mala. Miren cómo hizo la medición manual. Muy profundo. ¿Ya? Mala. Acá. Mala. Miren cómo delimitó. Cualquier mal trazado altera la velocidad media. Y esa velocidad media es el denominador para el cálculo del IP. Y repercute generando pues valores que no son verdaderos, ¿no? Igual acá. Aceptable. Aceptable. Y sobre eso, la optimización. Lo último, para obtención de ondas. Por ejemplo, ustedes tienen una onda o un espectro en esa forma. Tienen todas estas variables, miren, ve, que se pueden mover con botonería. Mover el volumen de muestra, la ganancia en el modo color, la magnificación del vaso, el umbral que tienen algunos equipos, el límite de Nyquist, aumento del PRF o escala, bajar la línea de base, el filtro de pared, el ángulo de insolación, la ganancia espectral, el rango dinámico, la velocidad de barrido, la frecuencia de las ondas. Cualquiera de esas variables, botonería, permite cambiar de esto a esto y puede usarse más todavía.